Mi prima robó el dinero que ahorré para la cirugía de mi hijo. Y se los gastó para irse a Cancún con su novio secreto. Así que la delaté ante su jefa, su suegra, justo antes de su boda. Ahora está sola, desempleada y deportada. Nunca pensé que la sangre pudiera traicionar así. Mi hijo de 8 años necesitaba una cirugía urgente para corregir una malformación en su columna que le causaba dolor crónico. Durante 2 años trabajé turnos dobles como enfermero, vendí casi todo lo que tenía de valor y ahorré 23,500 pesos. Solo faltaban 1,500 pesos para completar lo necesario. Una tarde, mientras estaba en el hospital, mi prima, a quien consideraba una hermana, se quedó en casa cuidando a mi hijo. La misma prima que había sostenido mi mano en el funeral de mi esposa y prometido siempre estar para nosotros. Tenía acceso a todo porque confiaba ciegamente en ella. 3 días después, cuando fui a retirar el dinero para el último pago, la cuenta estaba vacía. Mensajes en su Instagram mostraban fotos en Cancún con un tipo que definitivamente no era su prometido. Necesitaba este break, la vida es corta. Mi hijo lloró toda la noche cuando tuve que decirle que su cirugía se pospondría. Cuando finalmente la confronté por teléfono, su respuesta me heló la sangre: tu hijo puede esperar unos meses más, ¿no? No es como si se fuera a morir o algo así. Esa frase retumbó en mi cabeza mientras veía a mi hijo retorcerse de dolor en su cama. Lo peor fue su último mensaje: te lo devolveré cuando pueda, no seas dramático. Pasé 3 días enteros sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hijo conteniéndose para no llorar mientras le explicaba que su cirugía tendría que esperar. O peor aún, veía las fotos de mi prima bebiendo margaritas en Cancún con el dinero que debía aliviar el sufrimiento de su sobrino. La rabia dio paso a algo más frío, más calculado. Mientras preparaba el desayuno de mi hijo, recordé un detalle crucial: mi prima estaba a un mes de su boda con el hijo de su jefa, la dueña de una agencia de empleos que ayudaba a inmigrantes como ella a conseguir trabajo. Un matrimonio que le aseguraría no solo estabilidad económica sino también su estatus migratorio, pues su visa de trabajo estaba por vencer. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó mi hijo al verme quieto, sosteniendo la espátula en el aire. «Mejor que nunca», respondí, y por primera vez en días, no era mentira. Esa tarde, mientras mi hijo dormía sedado por los analgésicos, comencé a recopilar información. Primero, capturas de pantalla de todas las publicaciones de Instagram donde aparecía con su amigo en Cancún. Luego, revisé nuestras conversaciones por WhatsApp donde admitía haber tomado el dinero. También conseguí los estados de cuenta que mostraban la transferencia. Pero necesitaba más. Le escribí un mensaje casual: «Hey, entiendo que necesitabas vacaciones. ¿Cuándo crees que podrías devolverme aunque sea parte del dinero? La próxima cita con el cirujano es en 2 semanas». Su respuesta tardó horas: «No me presiones, ¿ok? Estoy pasando por mucho estrés con la boda. Además, ya te dije que te lo devolveré eventualmente». «Claro, entiendo perfectamente. La boda debe ser agotadora», respondí. «Por cierto, ¿tu prometido fue contigo a Cancún? No lo vi en las fotos». «No seas ridículo. Estaba ocupado con su madre planeando nuestra luna de miel». «Fui con una amiga». «¿Una amiga? ¿Qué considerada eres al no etiquetarla?», escribí, adjuntando una captura de pantalla donde claramente se veía besándose con el hombre. Dejó de responder por un día entero. Cuando finalmente lo hizo, su tono había cambiado. «Mira, sé que estás molesto, pero si arruinas mi boda con tus dramas, te juro que nunca verás un centavo. ¿Entiendes? Tengo planes con Jorge y su madre me adora. Un matrimonio sólido y mi green card están a la vuelta de la esquina. Estoy a punto de estar en una posición donde podré ayudarte mucho más que con esos miserables 23,000 pesos. Guardé esa conversación como si fuera oro. La semana siguiente fue de investigación meticulosa. A través de un colega del hospital que tenía contactos en inmigración, confirmé mis sospechas. Mi prima había estado trabajando con una visa temporal que expiraba en 2 meses. Su boda era literalmente su boleto para quedarse en el país. El siguiente paso era más delicado. Contacté a una compañera de trabajo de mi prima que siempre la había detestado. «¿Sabes? Tu jefa nunca mencionó que su futura nuera estuviera viendo a alguien más», le comenté durante un café. «¿Perdón? ¿Qué estás insinuando?», preguntó, inclinándose hacia adelante con los ojos brillantes de curiosidad. «Oh, nada importante.
Solo que mientras mi hijo sufre esperando su cirugía, ella se gastó nuestros ahorros en un viaje romántico con alguien que definitivamente no es Jorge. Para cuando terminamos el café, ella tenía copias de todas las evidencias y una promesa de mencionar casualmente el tema a la madre de Jorge durante su próxima reunión. 2 días después, mientras le cambiaba los parches de medicación a mi hijo, recibí un mensaje de mi prima. ¿Qué mierda le dijiste a Sandra? La madre de Jorge me está haciendo preguntas. Me limité a responder, qué extraño. Quizás deberías preguntarle a tu amiga de Cancún. Por cierto, ¿cuándo decías que me ibas a devolver el dinero de la cirugía? No recuerdo si dijiste, nunca, o, cuando me dé la gana, punto. El tablero estaba listo. Las piezas en posición. Solo quedaba esperar el momento perfecto para el jaque mate. 2 semanas después del incidente del café con Sandra, la tensión era palpable. Mi prima había limitado sus publicaciones en redes sociales y me enviaba mensajes esporádicos llenos de excusas sobre por qué aún no podía devolverme el dinero. La boda es cara, ¿sabes? No todos tenemos la suerte de ser solteros sin gastos, me escribió un martes, como si mi condición de viudo con un hijo enfermo fuera algún tipo de privilegio. No respondí. La paciencia es una virtud que se cultiva en las salas de espera de hospitales. Un jueves por la noche, mi prima me llamó histérica. ¿Qué mierda le mostraste a Sandra? La madre de Jorge quiere hablar conmigo mañana a solas. Me dijo que hay asuntos importantes que discutir antes de la boda, que considerada, preocupándose por los detalles de tu gran día, respondí, mientras organizaba las facturas médicas que seguían acumulándose. Por cierto, el médico dice que si mi hijo no recibe la cirugía en los próximos 3 meses, podría enfrentar daños permanentes. Pero seguro eso no es tan importante como tu luna de miel, ¿verdad? Esto es chantaje, gritó. Te dije que te devolvería el dinero cuando pudiera, igual que prometiste estar siempre para nosotros en el funeral de mi esposa, supongo, colgó. La reunión con su suegra aparentemente no fue bien. Sandra, oportunamente, me envió un mensaje esa misma noche. No sé qué le mostraste a la señora Méndez, pero salió de su oficina llorando. La jefa está furiosa. Perfecto. Pero esto apenas comenzaba. El plan original era simplemente exponer su infidelidad, pero mientras investigaba, descubrí algo mucho más jugoso. Mi prima no solo había mentido sobre su relación, sino que había falsificado parte de su documentación para el trabajo. Un pequeño desliz en su currículum que mencionaba un título universitario que nunca obtuvo. Un detalle que su jefa, conocida por su meticulosidad en temas legales de inmigración, seguramente encontraría interesante. La boda estaba programada para un sábado. El lunes anterior, envié un sobre anónimo a la oficina de la señora Méndez con copias de las fotos de Cancún, capturas de pantalla de nuestra conversación donde admitía haber robado el dinero, y una copia de su verdadero expediente académico que había conseguido contactando a la universidad que ella afirmaba haber asistido. 2 días después, recibí una llamada inesperada de la mismísima señora Méndez. Usted es el primo de Mariana, su voz era cortante, profesional. Sí, señora. Necesito confirmar algunas informaciones que han llegado a mi conocimiento. ¿Es cierto que ella tomó dinero destinado a la cirugía de su hijo? No esperaba este movimiento. La confrontación directa no estaba en mi plan. Dudé un segundo, pero pensé en mi hijo durmiendo con dolor en la habitación contigua. 23.500 pesos dólares, señora. Tengo las transferencias bancarias que lo demuestran. ¿Y su hijo? Tiene 8 años. Necesita una cirugía para corregir una malformación en su columna. Cada día que pasa, entiendo, me interrumpió. ¿Tiene documentación médica que respalde esto? Por supuesto, envíemela hoy mismo. Y hizo una pausa, gracias por la información. No esperaba convertirme en informante directo. Había planeado mantenerme en las sombras, pero ahora estaba directamente involucrado. Esa noche, mi prima apareció en mi puerta. No la había visto en persona desde antes del robo. Como pudiste, entró sin ser invitada, con los ojos hinchados y la cara desencajada. La boda está suspendida. Jorge dice que necesita tiempo para pensar. Su madre me puso en licencia administrativa. Me mantuve en silencio, dejando que su rabia llenara la habitación. Di algo, maldita sea, gritó. ¿Qué quieres que diga? Qué lamento que las consecuencias de tus acciones finalmente te alcanzaran. Estoy a punto de perderlo todo. Mi trabajo, mi visa, mi futuro. Interesante elección de palabras. ¿Sabes lo que mi hijo perdió cuando te llevaste ese dinero? La oportunidad de caminar sin dolor. De jugar como un niño normal. ¿Te importó entonces? Fue un error, ¿de acuerdo? No pensé que... Exacto. No pensaste.
Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Comenzó a llorar desconsoladamente, mezclando disculpas con amenazas. Si me deportan, nunca verás tu dinero, sollozó. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Habla con ella, dile que exageraste, que fue un préstamo. Por un momento, la duda me invadió. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? Pero entonces, mi hijo apareció en el pasillo, confundido por los gritos. Vi cómo caminaba con dificultad, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio, y mi resolución se fortaleció. Vete de mi casa, dije simplemente. 3 días después, la señora Méndez me citó en su oficina. Me presenté nervioso, sin saber qué esperar. He verificado toda la información, dijo sin preámbulos cuando me senté frente a ella. También he descubierto otras discrepancias en el expediente de Mariana. Asentí, fingiendo sorpresa. La boda de mi hijo ha sido cancelada definitivamente, continuó. Y Mariana ha sido despedida. Dado que su visa dependía de su empleo en mi agencia, dejó la frase en el aire. Entiendo, pero hay algo más. Sacó un sobre de su escritorio. Este es un cheque por 25,000 pesos dólares. Para la cirugía de su hijo. Esto era completamente inesperado. Señora, yo no. No es caridad, me interrumpió con firmeza. Considérelo una restitución por los daños causados por alguien que, lamentablemente, es parte de mi familia extendida. Mi hijo insistió en esto, a pesar de todo. Tiene un buen corazón. Tomé el cheque con manos temblorosas. Era 1,500 pesos más de lo que necesitaba. Hay una condición, añadió. No quiero saber nada más de usted ni de su prima después de esto. Lo que queda por resolver con las autoridades migratorias es asunto de ella, no mío. Había conseguido el dinero para mi hijo, pero a un precio moral que no había calculado. Era demasiado tarde para retroceder. Esa misma tarde, mientras depositaba el cheque, recibí un mensaje de mi prima. Acabo de recibir la notificación oficial. Tengo 30 días para abandonar el país. ¿Estás feliz ahora? Destruiste mi vida para siempre. Espero que tu hijo mejore, ya que arruinaste el futuro de otra persona para conseguirlo. No respondí, pero guardé el mensaje. Quizás algún día, cuando mi hijo preguntara qué había pasado con su tía favorita, le mostraría toda la verdad. De momento, llamé al hospital para programar la cirugía que tanto había esperado. Lo que no sabía es que mi venganza tendría un último giro inesperado. El día de la cirugía de mi hijo finalmente llegó. Mientras esperaba en la sala del hospital, revisaba distraídamente mi teléfono cuando un mensaje de un número desconocido apareció en mi pantalla. Necesitamos hablar. Es sobre Mariana. Resultó ser Jorge, el ex prometido. Nos encontramos en la cafetería del hospital mientras mi hijo se recuperaba de la anestesia. Jorge parecía demacrado, con ojeras profundas y una expresión tensa. Mi madre me contó todo, dijo mirando su café intacto. Las fotos, el dinero, los documentos falsos. Todo. Asentí sin decir nada. No tenía interés en consolar al hombre que casi se casa con la persona que puso en peligro la salud de mi hijo. Lo que no sabes es que esto no era la primera vez, continuó. Descubrimos que había estado desviando fondos de la empresa de mi madre. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Aparentemente, el amigo de Cancún es un tipo con quien lleva saliendo casi un año. Estaban planeando mudarse juntos después de conseguir la Green Card. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque la policía está investigando ahora. No solo por el fraude a la empresa, sino porque su visa tenía irregularidades desde el principio. Y hizo una pausa, porque mencionó que planea visitarte antes de irse. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Visitarme? No con buenas intenciones. Está diferente. Dice que le arruinaste la vida, que encontrará la manera de devolverte el favor. Mi madre pensó que debería saberlo. Agradecí la advertencia y regresé a la habitación de mi hijo, instalando inmediatamente cámaras de seguridad en mi casa a través de una aplicación. También contacté al oficial de seguridad del hospital para alertarle sobre la situación. 2 días después, a las 3:17 de la madrugada, las cámaras captaron a mi prima intentando forzar la cerradura trasera de mi casa. Llamé a la policía de inmediato. La detuvieron en mi jardín con una llave inglesa y un cuchillo de cocina en su bolso. Según el informe policial, también llevaba guantes, una linterna táctica y lo más perturbador, una foto de mi hijo que había arrancado de un portarretratos que tenía en su departamento, con las palabras igual que su padre escritas en el reverso.
Los oficiales me dijeron que su comportamiento era extremadamente errático y hostil. La mañana siguiente, mientras mi hijo comenzaba su terapia postoperatoria, recibí una llamada de la estación de policía. No solo la habían arrestado por intento de allanamiento, sino que al verificar su estatus encontraron que estaba violando los términos de deportación al no presentarse a las citas programadas con inmigración. Tu pequeña venganza resultó costosa, no, me dijo cuando la visité en la estación antes de su traslado a un centro de detención migratoria. No había remordimiento en su voz, solo rencor. ¿Valió la pena arruinar mi vida? La cirugía de mi hijo fue un éxito, respondí con calma. Los médicos dicen que en 6 meses podrá caminar sin dolor. Así que sí, valió cada centavo y cada consecuencia. Eres un maldito hipócrita, escupió. Te haces la víctima, pero mira lo que has hecho. Me deportarán, tengo cargos criminales, y mi reputación está destruida. La miré a los ojos, sin parpadear. Robaste el futuro de un niño de 8 años, confié en ti, te abrí las puertas de mi casa y ¿qué hiciste tú? Te gastaste el dinero de su cirugía en vacaciones con tu amante. Y cuando te enfrentaste a las consecuencias, intentaste entrar a mi casa con un cuchillo mientras mi hijo se recuperaba de una operación. ¿Quién es la hipócrita aquí? Se quedó en silencio, mirándome con odio. Adiós, Mariana. Espero que nunca nos volvamos a ver. Mientras me alejaba, la escuché gritar, esto no ha terminado. Encontraré la manera de volver. Me las pagarás, pero había terminado. Una semana después, recibí confirmación de que había sido trasladada a un vuelo de deportación. La señora Méndez también presentó cargos por fraude y falsificación de documentos, asegurándose de que tuviera un expediente criminal que le impidiera regresar legalmente al país. Jorge me envió un último mensaje, se fue. No podrá regresar. Mi madre se aseguró de ello. Lamento el daño que causó a tu familia. Adjunto al mensaje venía una copia de la orden de deportación y la notificación de alerta migratoria permanente que le habían impuesto. Era oficial. Mariana estaba fuera de nuestras vidas para siempre. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormir sin las muecas de dolor que habían marcado su rostro durante tanto tiempo, sentí que finalmente podíamos comenzar de nuevo. El precio de nuestra paz había sido alto, pero al mirar su respiración tranquila, supe que haría lo mismo 1000 veces más si fuera necesario. Lo que comenzó como una venganza por el dinero robado, terminó protegiéndonos de algo mucho peor. A veces, la justicia llega de maneras inesperadas. Han pasado 6 meses desde la deportación de mi prima. La vida ha tomado un ritmo diferente, uno que no está marcado por el dolor constante de mi hijo ni por la ansiedad financiera que nos persiguió por tanto tiempo. La cirugía fue un éxito completo. Los médicos quedaron sorprendidos por la velocidad de recuperación. Hace 2 semanas, mi hijo jugó su primer partido de fútbol en el parque. Verlo correr sin cojear, sin hacer muecas de dolor, sin tener que detenerse cada pocos minutos para descansar. No hay dinero en el mundo que pueda comprar ese momento. La señora Méndez mantuvo su palabra. Después de asegurarse de que Mariana no pudiera regresar, cortó todo contacto conmigo. Jorge me envió una última actualización hace unos meses. Mariana había intentado solicitar una visa para Canadá utilizando documentos falsificados nuevamente, pero fue rechazada debido a la alerta migratoria internacional. Aparentemente, ahora está de regreso en su país de origen, viviendo con sus padres y trabajando en un call center. A veces, cuando estoy solo, me pregunto si fui demasiado lejos. Ella destruyó su propia vida con sus decisiones, pero yo fui quien detonó la bomba. El día que recogí a mi hijo del hospital después de su cirugía, encontré una carta que Sandra había dejado en mi auto. Era una copia de los mensajes de texto entre Mariana y su amigo de Cancún, donde discutían abiertamente sobre cómo planeaban usar el dinero de la boda para establecerse en otro estado una vez que obtuviera su green card. El idiota de tu primo y su hijo llorón pueden esperar. No es como si el mocoso fuera a morir, había escrito. Guardé esa carta en el mismo cajón donde guardo las radiografías de antes y después de la cirugía de mi hijo. Un recordatorio de que a veces las peores amenazas vienen envueltas en promesas de lealtad familiar. La semana pasada recibí una notificación de Facebook. Una prima lejana preguntaba por Mariana, diciendo que llevaba meses sin responder mensajes. Es una historia larga, respondí. Pregúntale a sus padres. Bloqueé su perfil inmediatamente después. No me arrepiento. Esa es quizás la conclusión más clara que he sacado de todo esto. Cuando miro a mi hijo dormido, sin las muecas de dolor que marcaron su infancia durante tanto tiempo, sé que volvería a hacer exactamente lo mismo.
La familia no se define por la sangre sino por las acciones, y ella decidió con sus acciones que no éramos su familia cuando robó el futuro de mi hijo. La última foto que tenía con ella la borré el día que salió en las noticias locales un pequeño reportaje sobre fraudes de inmigración en aumento. Su caso era mencionado brevemente como ejemplo de deportación por fraude documental y robo. Junto a las pocas líneas sobre ella, venía la noticia de una familia que había conseguido fondos para la cirugía de su hijo a través de una campaña comunitaria. Irónico, no he vuelto a confiar en nadie con mis claves bancarias. No he vuelto a dejar entrar a nadie a nuestra vida con tanta facilidad. Algunas lecciones se aprenden a la fuerza. Mi hijo preguntó por ella una sola vez, unos días después de su cirugía. ¿Cuándo va a venir la tía a verme? No va a venir, respondí simplemente. Ya no vive aquí, dijo, volviendo a su videojuego. Está bien. De todas formas nunca jugaba conmigo, así de simple fue para él. Ojalá hubiera sido igual para mí. Mi hijo ahora corre sin dolor. Y eso, al final del día, es todo lo que importa.